Esta audiencia tiene como objetivo recoger aportes, sugerencias, porque en los próximos días presentaremos, digo presentaremos en plural porque es el proyecto que va a presentar el movimiento Proyecto Sur, el interbloque. Y hay muchos de los integrantes que han venido trabajando respectivos proyectos de reconstrucción del ferrocarril, aún antes de que nosotros estuviéramos constituidos como un bloque único. Tal el caso de Eduardo Macaluce, que tiene también otro formidable proyecto. Estamos en el momento de dar el punto de cocción final a nuestros proyectos. Por eso esta audiencia tiene como objetivo recoger entonces sugerencias, explicarles a ustedes dónde andamos. Acá hay tres grandes ejes. La creación, un proyecto que es la creación de una comisión investigadora del patrimonio ferroviario. No voy a hacer historia, la historia conocida. Se entregaron 37 grandes talleres fábricas con decenas de miles de máquinas y 60.000 cuentas de repuestos. Y un parque de 40.000 vagones y no sé cuántas miles de locomotoras. En fin, nunca se hizo revisión de inventario. Segundo, el otro proyecto es la creación de los ferrocarriles públicos argentinos. Empresa única, nacional, federal, integral. Los ferrocarriles pasan todos los activos ferroviarios, todo pasaría, en fin, estoy hablando como si esto hoy fuera realidad. Todo deberá concentrarse en esta empresa que pone el acento en su carácter de público. Son bienes públicos que tendrán que ser cuidados y defendidos por su público, por sus usuarios, por sus trabajadores. Ferrocarriles Públicos Argentinos, abreviado FEPAR. Un tercer proyecto es el Fondo de Fomento o de Inversión Ferroviaria, que va a administrar la inversión anual del Estado en un plan de inversiones. Algunos han hablado que esta es una utopía más irrealizable. Otros que queremos reflotar los paraísos perdidos. Aún, lo sabemos todos, subsiste en el imaginario colectivo la idea de que los ferrocarriles se los dejó de lado porque daban $1 millón de pérdida al día. Yo no voy a entrar en detalle porque los que saben más son ellos. Hoy dan más, con la diferencia que antes teníamos, hasta el 91 teníamos 37.000 kilómetros de vías, que se circulaba hasta 120 kilómetros por hora. Hoy hay 7.000 o 7.500 kilómetros y difícil superar los 50 kilómetros por hora. Antes vivían 95.000 familias del ferrocarril. Hoy no sé si llegan a 14.000. Entonces, estimados amigos, la otra idea que salimos a contestar, batalla cultural, batalla ideológica, es la defensa de lo público. La defensa de lo público inseparable de la defensa de una conciencia patrimonial. Nadie puede defender lo que no sabe que le pertenece. Reconstruir una conciencia patrimonial y reconstruir una conciencia de la ética pública. Estos bienes le costaron mucho sacrificio a generaciones de nuestros antepasados. Lo público lo defendemos, lo cuidamos entre todos. Y el que hace negocios privados con bienes públicos comete un delito infamante.
En definitiva, tenemos por delante una gran batalla cultural, y la batalla cultural implica también la batalla contra la corrupción. Batalla contra la corrupción. Y ahí es la unión inquebrantable entre los trabajadores ferroviarios con su gloriosa historia, los técnicos ferroviarios que hicieron aportes extraordinarios al desarrollo de la industria ferroviaria en la Argentina, pionera en América Latina. Nosotros concebimos un país diferente y creemos que es imposible tener un proyecto de nación sin el ferrocarril. El ferrocarril es estratégico para construir una nación más armónica, una nación más igualitaria, una relación que no sea de fuerza entre una provincia o una región y otra, un vínculo más igualitario entre distintas y diferentes economías. Y fue por eso que el ferrocarril siempre fue una pieza deseada por aquellos que querían generar un país desigual y un país con muchas diferencias. Cuando se privatiza el ferrocarril, la excusa, bien decía Pino, nosotros nos hartamos de escuchar a Bernardo Neustadt y a muchos que reproducían este mensaje sobre la pérdida que supuestamente daban los ferrocarriles, que es como si discutiéramos cuánta pérdida dan los hospitales o las escuelas. Que en realidad era menos dinero que el que el Estado está poniendo hoy para sostenerle la rentabilidad a algunas empresas. En realidad, los objetivos que hubo cuando se privatizó el ferrocarril, a todos nos surge primeramente el tema del negocio, cosa que es verdad, pero antes que el negocio era la necesidad de la fragmentación. Un objetivo que hubo durante las dictaduras y en los años 90 era el fragmentar el país y hacer que la gente no tuviera vínculos un pueblo con otro pueblo, un habitante con otro habitante, es decir, generar de un país que tenía un pueblo en una suma, convertirlo en una suma de individuos. Y metieron mano en el ferrocarril porque el ferrocarril es claramente integrador en lo cultural, en los pueblos, etc. Cuando se habla de tener una población demográficamente más armónica, es imposible hacerlo si la gente en el interior no tiene un vínculo claro con el resto de las poblaciones. Y este fue un objetivo que se buscó deliberadamente en los años 90. Y también se buscó disciplinar al trabajador, se buscó denigrar a la población, demostrar que podía haber pueblos enteros que fueran inviables, entre comillas, según los designios económicos del neoliberalismo, y la misma demostración que ellos daban era, fíjense que de este pueblo se van todos, claro, le sacaron el ferrocarril, le sacaron el ferrocarril, le sacaron las escuelas, le sacaron cómo no van a quedar pueblos fantasmas. Bueno, reconstituir ese tejido social que se destruyó implica varias iniciativas activas del Estado, y una de ellas es el ferrocarril. Pero también se buscó el negocio. La privatización implicó que empresas concesionarias se hicieran cargo del ferrocarril, lo cual prácticamente equivalía a poner una alcancía en cada estación del ferrocarril para llenarse de plata. El sistema de concesión que hicieron en los 90 tuvo además una vuelta de tuerca con la declaración de la emergencia ferroviaria, porque le garantizaba el subsidio de parte del Estado, subsidios excesivos, sin control, y además se le garantizaba un porcentaje de rentabilidad. Con lo cual volvieron el mismo sistema privado, inviable aún para las mentes privatistas más conservadoras. Porque si se reciben de cada 3 pesos de subsidio, de cada 3 pesos que recibe una empresa concesionaria, 2 los recibe en calidad de subsidio, el usuario pasa a ser una persona casi innecesaria y termina siendo una molestia para la empresa. No es la razón de ser de la empresa trabajar porque el usuario es el que solventa con el pago del boleto el ferrocarril, sino les da lo mismo si viaja mucha o poca gente, y así vemos estaciones de ferrocarril que no cobran el boleto, vemos a veces molinetes que
lo levantan para que la gente pase, porque directamente el objetivo es recaudar.